desde afuera, rompiendo la realidad. El 7,4% de inflación del mes de julio, la verdad es que es un índice que resulta preocupante, porque hay que tener en cuenta que es el 7,4% en un mes, inflación que la mayoría de los países de la región no tienen en un año, ¿no? Con lo cual ya es algo que debería preocuparnos, pero además porque el 46,2% que lleva acumulado en este año es el acumulado anual más alto desde 1991. Y hay que recordar que en los años anteriores, 1990 y 1989, fueron años en los que en cada uno tuvimos una hiperinflación. Y de hecho en 1991 íbamos a la cuarta hiperinflación que se frenó y se cortó porque Cavallo implementó la convertibilidad. O sea que claramente estamos ante un escenario que debería ser preocupante para todos los argentinos y para el gobierno. Y si el presidente llamara a los países vecinos que tienen un dígito de inflación y les preguntara por cómo hacen para poder domesticar a los formadores de precios o para que les funcione también los congelamientos que logran tener una inflación anual de un año, probablemente lo que le digan los presidentes de los países vecinos es que ellos no hacen nada de eso, sino que tienen un banco central cuya prioridad es respetar a los ciudadanos dándoles una moneda que sea estable y confiable y por lo tanto emiten lo necesario para que así sea, ¿no? Lo que demanda la gente. En cambio, cuando se dé vuelta y mire hacia la Argentina va a ver que la mayor parte de la vida de nuestro Banco Central, que nació a mediados de la década del 30 del siglo pasado, el Banco Central tuvo como prioridad el financiar a los gobiernos de turno y por lo tanto emitió muchísimo, como está emitiendo ahora, para financiar los excesos de gasto de este gobierno y por lo tanto produce más pesos de lo que la gente quiere. Eso hace que el poder adquisitivo de nuestro peso baje, es como si alguien produjera más naranjas de lo que la gente quiere. Lo que uno va a ver es que el precio de la naranja baja. Claramente ese poder adquisitivo que nos quita a los argentinos el Banco Central con esto que es un impuesto inflacionario, ¿no? De los pesos que tenemos atesorados y que tenemos ahorrados es lo que le permite financiar los excesos de gasto del gobierno, pero lamentablemente empobreciéndonos a todos nosotros que nos quitaron poder adquisitivo y que nos vamos a dar cuenta de eso cuando vayamos a querer comprar algo y el señor que nos lo vaya a vender diga, mire, esto vale lo mismo que antes y lo que usted me quiere dar, esos pesos, valen muchísimo menos, así que va a tener que darme más pesos, ¿no? Y es lo que llamamos inflación, lamentablemente, ¿no? Entonces tenemos que empezar a exigirle al gobierno que empiece a gastar menos, tener menos excesos de gasto y al Banco Central que se deje de emitir como viene emitiendo porque nos está poniendo en una posición peligrosa, ¿no? Esto puede llevar a una aceleración inflacionaria, incluso en el pasado ya nos ha llevado en el tiempo a esta perseverancia en quitarle poder adquisitivo a la moneda de los argentinos, a hiperinflaciones, así que hay que tomar esto con mucho cuidado, ¿no? Las medidas lanzadas por el nuevo ministro Sergio Massa, la verdad es que tienen muchas el mismo carácter voluntarista que vienen teniendo las medidas lanzadas por este gobierno y también por gobiernos anteriores, ¿no? Que consideran que por decreto pueden aumentar las exportaciones, subir la producción, la inversión. Así que esas no vale la pena ni comentarlas porque la verdad es que van a tener el mismo resultado, obtener el mismo resultado que los que tuvieron los ministros de Economía anteriores que fueron por ese camino. Quizás la medida que más despierta alguna expectativa, que puede ser una oportunidad buena, como también un problema mucho más grave a futuro, es esta idea de adelantar la liquidación de exportaciones por 5.000 millones de dólares y conseguir de organismos internacionales, bancos extranjeros y fondos del exterior 4.000 millones de dólares o más para reforzar la liquidez del Banco Central. Esto puede ser una
buena oportunidad porque con esto se podría ganar tiempo para lanzar en no más de 2 meses, creo yo que debería ser, armar y lanzar un programa de reformas estructurales profundas que resuelvan los problemas de fondo de la Argentina, permita ganar credibilidad y salirse lo antes posible del cepo, ¿no? Si hacemos eso con estas reservas, la verdad es que es una oportunidad para empezar un camino de crecimiento sostenido hacia adelante, pero tiene que lanzarse este programa de reformas integrales en forma detallada y empezar a avanzarse en ese sentido y buscar salirse del cepo rápidamente. Si no se hace esto, lamentablemente lo que vamos a tener al final de la historia es un Banco Central que hoy está muy quebrado y va a estar muchísimo más quebrado, porque cabe imaginarse que los cepos, ¿sí?, son un instrumento que históricamente siempre han tendido a fagocitarse las reservas que tenían, ¿no?, los bancos centrales, o sea que acá se va a terminar fagocitando reservas, que entre paréntesis la liquidación de exportaciones adelantada quiere decir que hoy entran 5.000 millones de dólares de reservas que cuando salgan los embarques de exportación de esos productos sobre los cuales se adelantó la liquidación de divisas, no van a estar. O sea, es pan para hoy, hambre para mañana. Y por el otro lado, los créditos no son reservas del Banco Central, son deuda, se los debemos a alguien, ¿no es cierto? Con lo cual, si esas reservas se pierden simplemente en el hecho de sostener un cepo que es insostenible, lamentablemente podemos llegar a niveles de crisis y muy, muy graves y profundos. De hecho, nosotros hemos tenido 22 cepos antes que la verdad, la mayor parte de la vida de nuestro Banco Central nos impuso cepos, ¿sí? Y 21 de ellos los trataron de sostener en el tiempo. Y todos terminaron en una crisis grave, monetaria y cambiaria. Y de hecho, las 3 hiperinflaciones que tuvieron fueron posteriores a quiebres del cepo y del Banco Central, con lo cual demuestra la gravedad de seguir por este rumbo, ¿no? El único que no terminó en una crisis monetaria y cambiaria fue el de Cristina Fernández de Kirchner, simplemente porque cambió el gobierno, entró Cambiemos y prometió hacer las reformas estructurales y aprovechó la credibilidad que eso le dio para salirse del cepo. Lo hizo ordenadamente, siempre se paga costos por salir de un cepo, también se pagaron en ese momento, pero infinitamente menores a tener una crisis, una explosión como tuvimos a los finales de cada uno de los 21 cepos anteriores que se intentaron sostener, ¿no? Es cierto que después hubo una crisis 2 años después, pero no tiene nada que ver con la salida del cepo, sino con una promesa incumplida que fue hacer esas reformas estructurales integrales que nunca se hicieron, ¿no? Y por lo tanto, cuando la gente vio que no las estaban haciendo, pensaron, bueno, si no las van a hacer, este país no tiene futuro de crecimiento sustentable, así que nos vamos, y ahí vino la crisis, ¿no? Justamente de eso tiene que aprender Sergio Massa, ¿no? De esta historia. Sostener los cepos en el tiempo terminan en crisis profundas, incluso en una hiperinflación. En cambio, salirse del cepo ordenadamente con un plan de reformas estructurales integral tiene un costo menor y además permite poder crecer en el tiempo, pero hay que hacerlas esas reformas estructurales, no solamente anunciarlas como pasó en el gobierno anterior. Ahora habrá que ver si el gobierno y el nuevo ministro Sergio Massa aprovecha esta oportunidad o la pierde. Si la pierde, lamentablemente tenemos hacia adelante una crisis grave por enfrentar, ¿no?